Me conecto. Me pidieron que empezáramos y ya ellos continuaban. Está Eh, bien. pues nada, vamos a empezar. No sé qué les pareció. A mí me costó un poquito concentrarme en el primer capítulo, como que entenderlo al 100% me costó. Eh, pero conforme fui leyendo me fui dando cuenta que Úrsula K. Le Guin, la escritora de Los Desposeídos, sin duda, sin duda leyó Marcus. No, no es cierto, no sé si lo leyó, pero, o sea, lo iba leyendo y decía, es que de aquí salen las mejores formas de hacer ciencia ficción, porque justo Marcus nos plasma el cómo se imagina, ¿no? Habla aquí de lo que no le gusta del capitalismo, habla de las virtudes del comunismo, pero sí, o sea, pero aún así también dice como los defectos del comunismo, ¿no? O sea, como que no se casa con un este es perfecto o esto o esto o esto o este. Y a lo que voy es que me gusta mucho cómo menciona hechos, datos, todo esto, pero él también cuestionándose como qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? O sea, cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar con respecto a las que ya se han vivido antes. Y es justo lo que Úrsula quería hacer como en su... Bueno, no solo Úrsula, como la ciencia ficción en general, como Luis lo ha dicho muchas veces, ¿no? Querer imaginarse el futuro. Entonces, veo en estos capítulos, en estas hojas, si no es ciencia ficción, al menos también es un intento de descifrar cómo mejorar como sociedad, ¿no? Y, y aquí es donde meto a Úrsula en los mundos de Anarres y de Urras, que Anarres era anarquista Urras era todavía capitalista, y como que los ponía a competir, no directamente, pero sí como al lector lo ponía a competir como qué es lo mejor, ¿no? Porque te ponía la historia de los dos, de cómo llegaron a separarse y cómo estaban en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, relacionándolo con Marcus, ¿qué nos está diciendo de hacia dónde vamos y en dónde hemos estado? Hola, hola, ¿cómo están? Perdón por llegar un poco tarde, tuvimos un tema del trabajo, pero ya vi que ya empezaron con la plática. Este, Más o menos. eh, bueno, antes de continuar, Teo reclutó a alguien más o invitó a alguien más, solo que Teo no he podido mandar la invitación, entonces no sé si tú la puedes reenviar para que si se quiere unir, se pueda unir en esta sesión. Ok, sí, no te preocupes, le mando y a ver si le da tiempo. Va. Este, y bueno, me perdí un poco de la introducción, pero entiendo que eran comentarios generales de cómo se ve el libro en general, ¿correcto, Mariana? Pues más que nada era mi interpretación, o sea, como de lo que yo vi, cómo lo relaciono con lo que hemos leído antes, y no solo en, en teoría y en conceptos, sino también literariamente, que al final no olvidemos que es un libro, ¿no? Entonces también siempre está plasmado el autor ahí. Sí, ok, perfecto. Este, bueno, pues de acuerdo a la dinámica que habíamos platicado la vez pasada y de acuerdo a las votaciones que vimos, ahora lo que estábamos planteando era hacer un mapa mental. Este mapa mental lo va a compartir Rox en un momento, para que lo vayamos estructurando poco a poco y vayamos viendo cómo se va haciendo o cómo se va formando las conexiones de los temas que vamos viendo en la lectura que hicimos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comenzar, yo puedo comenzar diciendo qué fue algunos puntos que yo vi y de ahí podemos ir desarrollando. No sé si les parezca bien. Permítanme un segundo, estoy abriendo mis notas.
Ah, chicos, si quieren, hagan la pantalla más chica del mapa o más bien igual a la de nuestras cámaras para que no solo se vea la pantalla y también podamos interactuar con nuestros rostros. En Zoom, en la parte de arriba a la derecha, hay un botón que dice, a mí, no sé, View, a mí dice, pues a mí está en inglés, View, dice View, no sé si en español dice Vista. Ahí si le dan clic, hay diferentes opciones para poder cambiar. Está el estándar, que es, o sea, tiene su forma, ¿no? O sea, pone como el lado del mapa mental completamente ahí. También está el lado por lado del que habla y el lado por lado de la galería. Y también puedes esconderte a ti mismo, ¿no? O puedes poner a otros participantes. O también puedes pinear a ciertas personas que te gustaría que estuvieran todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, desde ahí Yo pueden lo que estar. hice fue jalar una barrita que sale al lado de los participantes, la jalé al centro y entonces ya se divide la pantalla. Sí, sí, sí. ¿Qué haces con el side by side gallery o speaker, ¿no? Ajá, lado a lado. Ajá, lado a lado o en la galería o del que habla, ¿no? Sí. Vale, vale. Listo. Bueno, pues empezamos con la primera, bueno, más bien la segunda parte del primer capítulo, que es perspectivas de contención. En esta parte del libro se habla de eh, varios temas, principalmente yo encontré que habla sobre el trabajo intelectual, sobre la fuerza de trabajo, sobre cómo sería la nueva sociedad, sobre la industrialización y la tecnología. Entonces, podemos ir profundizando poco a poco en cada uno de ellos. Los estoy dando para ver si Rox puede... ándale, exacto, ya lo está poniendo. Este, también sobre la pérdida del poder de los sindicatos y sobre el cortoplacismo de los líderes, de la estrategia de los líderes sindicales, ¿no? Esos son como los primeros puntos que creo yo relevantes y que podemos ir platicando sobre esta primera parte de la lectura, ¿no? Entonces, sobre sobre el trabajo intelectual, ¿alguno tiene algún comentario o cuáles fueron los puntos que ustedes vieron? Mm, es que a mí no me quedó muy claro el primer capítulo que leímos, la verdad. O sea, a mí me costó trabajo, entonces no sabría decirte los puntos. Ok. Ah, Eh, pues yo sobre la parte del trabajo intelectual, pues eso es del capítulo pasado, según yo, bueno, la mitad del capítulo 2 la primera, pero lo que recuerdo era que mencionaba sobre la homogeneización del trabajo, ¿no? Y con esto lo que conllevaría como a una aparente sociedad sin clases. De forma física. Ya no, ya no tienes que estar en una fábrica o sobre todo también en una mina haciendo esfuerzo físico, sino que ahora es con esfuerzo mental. Dice que aumentan los trabajos de cuello blanco, como les decían a ese tipo de trabajos más administrativos. Y eso hace que la dominación pues sea menos obvia, ¿no? Y aparte hace que las preocupaciones de la clase dominante y la clase explotada pues sean más similares y se puedan ir asimilando para que no para pues, como que pierdan esa onda de la conciencia de clase y todo eso, ¿no? Pero ese tipo de aumento de trabajo hacia la parte administrativa veo que también la vincula con el proceso de automatización que lo ve ya, bueno, lo ve, pero sí es parte que recuerdo de lo de la parte del trabajo, del pensamiento intelectual. Aunque también recuerdo que en la introducción venía como de que la justificación del trabajo intelectual era ah, poder crear los medios de la liberación, ¿no? Y como crear
crear el contexto para que se dé la liberación, que también lo vincularía con algo que mencioné en este capítulo sobre la dictadura educacional, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Que eso fue lo que no entendí de la automatización, o sea, porque menciona que algo así como de que si llegamos al punto de la automatización, entonces se va a dejar de trabajar o algo así. Ajá, sí, porque dice que, o sea, con lo de Marx, todo eso, pues venía dado de que la fuerza de trabajo era uno mismo, ¿no? Bueno, antes de la industrialización era el hombre, ¿no? Después ya se empieza a tecnificar y la vinculación del hombre a la erotina Se cortó. Ah, sí, creo que Ah, se corta un poco. ajá, bueno, de lo de, ajá, de la parte de la revolución industrial, ¿no? Que la vinculación del trabajo del hombre con la máquina, pues hacía que aumentaba la productividad y la cantidad de producción que se hacía, ¿no? Entonces después dice que con la automatización, pues puede que haya bueno, me acuerdo que decía que era como cortar las cadenas que nos vinculan con la máquina e incluso mencionaba como que la máquina podría surgir como un sujeto en sí mismo, ¿no? Ah, Pero eso es lo que pero no sí, lo entiendo. que ¿Que no al eso, automatizar como que haces menos al trabajador? O sea, porque ya no vas a necesitar la mano de bueno, obra. hay una parte que menciona eso, ¿no? Que dice que que si ya no, si bueno, si la explotación al ser humano, del hombre por el hombre, se logra desvincular con la automatización, pues va a ser como un cambio así muy cabrón y va a tener que hacer que repensemos todas nuestras relaciones, ¿no? De poder y todo esto. Pero Y aún así menciona en como una que parte, no serviría de menciona mucho una la parte. automatización si los medios de producción siguen sin ser del pueblo, ¿no? Es que Ah, sí, pero justo, también bueno, también el marxismo dice que incluso desde antes, ¿no? Dice que antes de que haya una distribución de la riqueza, se tiene que primero generar riqueza, ¿no? Entonces el proceso sería, pues sí, va a haber una automatización muy grande, va a haber una explotación, bueno, va a haber una acumulación de capital todavía mayor con quien tengan esos medios de producción, pero eso haría que el sistema todavía más fuerte que se requiere un cambio, ¿no? Que las contradicciones sean más evidentes y eso forzaría a que haya un cambio, que en el mejor de los casos, pues sería que tomáramos los medios de producción o algo así, ¿no? Pero para tomarlos, primero tienen que existir, ¿no? Justo, yo tengo una idea, una interpretación, digamos que un poquito más reducida, o sí, más reducida, que era el punto de que la automatización debería de servir en el mundo utópico o en el mundo ideal al hombre y que si ya no es necesario, o sea, tanto trabajo o horas hombre, es porque la automatización está generando más recursos, en la idea de que la automatización sirva para el bienestar del hombre. Y es ahí donde está el post-it de la nueva sociedad, ¿no? O sea, la automatización funciona, puede ser un punto elemental o un punto importante para la formación de la nueva sociedad, ¿no? O sea, en esa perspectiva es que lo menciona Marcus. Listo. Ana, si quieres, inicia tú. O sí, porque tienes la mano levantada, ¿correcto? Mm, Ay, sí, perdón. Sí, fíjate que también entendí en ese capítulo, José, que lo que tú acabas de decir, como que la automatización ha llevado a, a que la industria ya no le vea sentido pagar por hora, ¿no? Porque la producción ya es tan acelerada que no tiene, o sea, como, ¿por qué te pagaría por hora?
pero también menciona que el trabajo está siendo visto por el hombre como algo, como un castigo. Ya no se ve que el ser humano vea el trabajo como algo que te edifica, algo que te construye, algo que te hace sentir útil, que le da sentido a tu vida. Y porque nos han cosificado, ¿no? Somos cosas. Si te enfermas, si se te rompe un hueso, si ya no sirves, atrás de ti hay muchos más, así que ya te echan así, te sacan de ahí pues, del medio laboral y entra otro. Entonces a mí me impactó ver eso que, pues, al hombre, al ser humano, lo han reducido a una cosa donde pues es fácilmente canjeable, ¿no? Y también como que pareciera que entendí, me costó trabajo, como dijo Mariana, entender ese capítulo, que también la tanta especialización, la subespecialización y subespecialización del trabajo, la subdivisión, no ha sido tan favorable porque pareciera que también nos limita a desarrollar otras capacidades. Sí, yo creo que Marcus hace, o sea, y puede ser confuso, porque primero habla de esta automatización como algo que puede ser un elemento importante para la nueva sociedad, ¿no? Que algo positivo en el momento en el que la tecnología y todos estos desarrollos funcionan para crear un estado de vida mejor para el ser humano, y después regresa al punto de, bueno, pero en la realidad, ¿cómo es? ¿No? Y en la realidad está es esta pelea de la automatización por simplemente la productividad, que es lo que tú mencionas, Ana, que le va quitando poder al trabajador, ¿no? Porque pues, simplemente es menos necesario, y es cuando se conecta este tema con los sindicatos, ¿no? Los sindicatos lo que buscan simplemente es digamos que cubrir el bache o el problema que tienen en ese momento con la automatización, yendo en contra de, a mi parecer, con una visión un poco cortoplacista de cómo manejar esta tecnología, ¿no? O cómo buscar que esta tecnología funcione, porque realmente, como dice Marcus, la tecnología de la automatización puede ser un elemento importante. No, Marcus creo que no lo ve como algo contra lo que se tendría que luchar, sino más bien un instrumento más para mejorar las condiciones en una futura sociedad, ¿no? Yo lo entendí así. Luis, sigues tú en el orden. Vale, vale. A mí me gustaría poner algunas cositas, sobre todo como en la base. ¿A qué se refiere con perspectivas de contención, Marcus, cuando habla de esto, ¿no? Y se refiere al hecho de contener, eh, este, mm, bueno, sobre todo lo que la sociedad industrial avanzada, que es el capitalismo avanzado, ¿qué estrategias usa para limitar las posibilidades tanto de resistencia como de cambio? ¿No? O sea, y en estas resistencias y en estos cambios es dar apariencia de libertad y de diversidad, este, atender, o mejor dicho, contener la creatividad y la crítica, y manteniendo a las personas en un estado de conformidad y de adaptación al sistema establecido. ¿Ok? Entonces, esas perspectivas de contención se pregunta cómo es que hace esto la sociedad industrial avanzada ahora, ¿no? Entonces, y va más allá de ello. Rox es quien está moviendo el mapa mental, porque aquí voy a hacer algunas sugerencias. Este, sobre, está la perspectiva de contención, y de ahí salimos a lo que pusieron como fuerza de trabajo. Me gustaría enfocarme en la idea del trabajo para hablar sobre la automatización, ¿ok? En la idea de la idea de la automatización es una forma en la que el ser humano se refleja
así, bueno, no quiero ir ahí, bueno, pero se encuentra a sí mismo con la naturaleza a través del trabajo, porque con el trabajo es como experimenta esta naturaleza y tiene esta relación todo el rato, ¿no? De ahí se obtiene la tecnología, así como también se obtiene el arte, de ahí se obtiene la representación de una persona en algo que mencionaba Ana, que es muy importante, que es la pregunta del ser. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto? ¿O quién es la cosa? Y de ahí vienen estas palabras tan buenas como la reificación, etcétera, ¿no? Entonces, gracias al trabajo, que es lo que hablaba Rodrigo, la idea del trabajo se mide, o al menos Marx la tendía a medir por la cantidad de tiempo que se emplea para que se produzca un algo, ¿no? Entonces, cuando se da esta automatización, se rompe en esta cadena, ¿no? Se rompe esta cadena y Marcus dice, ¿no? La misma esclavización que teníamos sobre el trabajo. Entonces, lo de la automatización es muy interesante y es algo que me parece a mí muy, muy preocupante y creo que es el tema importante y es la pregunta del ser. Cuando llega la automatización y la automatización llega a estos niveles de perfeccionamiento que se habla, deja de estar involucrado el humano en la fuerza de trabajo. Esto le genera una enajenación, o sea, lo deja de representar. Sí, se puede ver como utópico en el cual, y lo menciona Marcus, ¿no? Ya están las necesidades, cuando habla del ocio, habla de todos estos asuntos, pero luego habla de el ocio de quiénes, las necesidades de quiénes, ¿no? El ocio de aquellos que no tienen que trabajar, de aquellos y que hoy en día se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Y genera toda, genera, no tanto una jerarquía como ello, pero bueno, voy a aterrizar. Entonces, cuando vemos lo de la automatización, yo quitaría lo de para servir al hombre. Entonces, está la automatización como relación que tiene el hombre sobre la naturaleza. Y esta relación que tiene es a través de la tecnología. Entonces menciona que mientras más va a crecer esta producción, más va a crecer esta tecnología, más va a crecer esta automatización. Pero ¿cuál es el problema? Y es de lo que hablaba Ana. El problema es cuando nos hacemos la pregunta sobre si el humano ya no es el que está trabajando, entonces, ¿quién es el que está haciendo este trabajo? Entonces, ¿es la automatización? Si la automatización es esto, entonces es la fuerza de trabajo, es donde aquí habla de la transubstanciación, o sea, de cómo va cambiando de del humano ser el sujeto que, que modifica el objeto a aquel que modifica al sujeto es la máquina y modifica al objeto que es el humano ahora. Entonces es ahí cuando se da este cambio que a mí me parece aterrador y, y muy problemático, ¿no? Y es aquí donde nos habla, yo de actualización pasaría una flechita que sea en contra, que es lo que está en contra de la automatización, y sería el trabajo organizado, ¿no? Y dice, se opone directamente a esta automatización. ¿Cómo se opone? Ya que usa la fuerza de trabajo humano, ya sea en la producción material o al usar esta fuerza de trabajo humano, se opone a ese progreso técnico del cual el capitalismo necesita, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve, dice Marcus, en otras palabras, la detención continua de la automatización puede debilitar la posición competitiva nacional e internacional del capital, provocar una gran depresión y consecuentemente reactivar el conflicto de los intereses de clase, que es un poco de lo que hablaba Rodrigo. O sea, lo importante que es que hayan estos sistemas de oposición a estas ideas del progreso técnico, y Marcus lo menciona así como de, si queremos que reactivar el conflicto de los intereses de clase, tenemos que liberarnos de estas contenciones. Entonces, podemos hacer estas perspectivas para las contenciones que no nos permiten pensar crítica, hacer una crítica sobre el sistema actual o que no nos permiten ver de otra forma. ¿Por qué? Porque estamos acomodados a esto. Y este problema que vemos entre el humano que deja de ser sujeto para ser objeto, es aquello que vemos un ejemplo muy claro son las redes sociales de cómo lo que nos venden es a nosotros mismos, a nuestros datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo hago esta relación y me hago un énfasis porque me parece muy preocupante y me gusta mucho la forma en la que Marcus, con un poco texto, te explica todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo, Luis, y justo el escuchar creo que a mí me da la posibilidad de hilar lo que había leído, porque creo que Marcus marca una disyuntiva, o más bien un problema de una bifurcación entre qué hacer, porque por un lado está la automatización como algo eh,
que puede ser una herramienta, y por otro lado está lo que realmente es y que está afectando al hombre actual, ¿no? Y presenta la dificultad de decir, bueno, pero y marca el ejemplo de los sindicatos en Estados Unidos, si esto, o sea, si se va contra la tecnología, finalmente lo que va a hacer es estar en una situación más difícil en el punto de la nación incluso, y sí, como decía Rodrigo, eventualmente va a explotar y va a marcar todavía más la polarización, ¿no? Pero realmente es complicado porque aunque la marque más y aunque estalle, sigue estando en una posición competitiva mucho peor, ¿no? Competitiva incluso en el punto de qué tan capaces son de con las condiciones materiales que tienen realmente hacer el cambio, ¿no? Listo. Teo. Gracias. Bueno, es que a lo que yo había entendido que las fuerzas de contención era era como contener la creciente productividad del trabajo, el crecimiento de la tasa de natalidad, la permanencia en la economía de defensa y la integración económica y política de los países capitalistas. En el tema en el que estamos, o en el que están hablando la mayoría sobre la automatización y de desligar, bueno, que es la fuerza de trabajo socialmente necesaria, donde lo comenta Max y acá también lo vuelve a citar, no es que, o sea, sí hay una desvinculación del hombre a su herramienta de trabajo de una forma directa, ¿no? Pero permanece esa tecnología, ese avance tecnológico como el conjunto de de todo ese trabajo social e histórico que llegó a que los científicos pudieran culminar y llegar a ese punto, ¿no? O sea, lo podemos ver como en la película de Oppenheimer, ¿no? O sea, el desarrollo de muchos años de ciencia queda de una forma intangible ahí, ¿no? En el conocimiento, en el que todos podemos, todos lo podemos obtener, ¿no? Pero para llegar a ese conocimiento se llevó a cabo todo un esfuerzo de trabajo, ¿no? A través de los años. Entonces, tenemos una desvinculación parcial, yo diría, de la herramienta de trabajo, ¿no? No es como que, bueno, quién sabe, ¿no? Que las IA ya puedan suplantar definitivamente hasta nuestras formas de pensar. Eso creo que todavía no lo vería Marcos, ¿no? Pero creo que por ahí va el tema, ¿no? Este rompimiento o esta aceleración de la tecnología es tanto una forma de contención, porque en el texto dice que los países subdesarrollados en las políticas del capitalismo, como el Consenso de Washington hacia países subdesarrollados, pues les impide, ¿no? Este avance tecnológico, incluso también implementarlo en funciones como de la minería, extracción de materias primas, etcétera, ¿no? O sea, no vemos ahí ese avance tecnológico. Por ejemplo, en África sigue siendo de una forma muy primaria, en América Latina también, ¿no? Entonces, este avance tecnológico claramente que nos va a librar de este trabajo físico, de agotamiento, para podernos dar pie a la libre creación, al libre pensamiento, al ocio, pero también contiene, ¿no? O sea, ¿por qué no se aplica este avance tecnológico hacia todos los campos de la producción y solamente se está aplicando en una primera instancia a la fuerza laboral urbanizada o desarrollada, como lo empezó a mencionar desde el inicio el autor, ¿no? Entonces, ahí considero, o yo vi que los argumentos iban enfocados en eso, ¿no? Una forma de contención es limitar y decir para quién sí y para quién no van los avances tecnológicos. Interesante porque creo que y yo lo había entendido de perspectivas de contención un poco más tal vez como Luis, en el punto de contención de esta energía negativa, ¿no? De cambio. Y justo la crítica, como tú lo mencionas, la mantiene hacia allá, indicando primero la crítica hacia el capital, después crítica hacia el comunismo un poco, o el socialismo, ¿no? Y las disyuntivas que tiene. Y luego critica el estado de bienestar, siendo el último bueno, un estado
que aún es de contención porque no libera al hombre, ¿no? Puede mejorar sus condiciones, pero no lo libera. Entonces, yo así lo entendí. Sí, claro, es que también, o sea, el avance tecnológico es inherente al sistema de producción en el que estemos, ¿no? Ahí lo menciona, dice, o sea, podemos convivir socialismo, comunismo y con capitalismo, y el avance tecnológico va a estar ahí, ¿no? Creo que la curiosidad y el saber más es algo inherente a la humanidad, entonces es algo que no se puede suprimir, pero lo que sí hacen los medios de producción en acompañamiento a la superestructura es encaminarlo hacia donde quieren, o sea, vamos a caminar ese avance tecnológico hacia producir más, a que nuestros investigadores se encaminen hacia ello o que realmente sean libres pensadores y nos encaminemos hacia una utopía, ¿no? Entonces, creo que la crítica va más enfocada a eso, ¿no? Marcus nos expone, hace la crítica o la revisión del estado de la dictadura estalinista con la Unión Soviética, hace las comparativas en Europa, ¿no? Entonces creo que nuestro trabajo de hoy en día es, con este discurso que nos dice Marcus, ponerlo a los ojos de hoy, con el contexto que vivimos actualmente y decir para dónde estamos, ¿no? O sea, este avance tecnológico, a dónde lo estamos encaminando y lo estamos encaminando hacia la productividad, ¿no? Vemos robots en conjunto con IAs haciendo pizzas y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, ahí está nuestro papel actual. Gracias, Teo. Rodrigo. Perdón, nada más súper rápido. Ah, no, perdón. Este, me parece muy interesante cómo esto, o sea, a mi parecer es la ética sobre el uso tecnológico, ¿no? O sea, es la ética sobre qué vas a hacer con aquello con aquello que haces, ¿no? Con aquello que generas, es la misma ética, o sea, es la decisión. Y aquí hay algo muy interesante que es cómo vas a usar esa tecnología, hablándolo con la perspectiva de contención, eso, o sea, tecnologías de contención, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser esas tecnologías para contener aquello que no quieres que se derrame, ¿no? Aquello que no quieres que se salga, que se salpique, ¿no? Me parece muy interesante. Gracias, Luis. Rodrigo. Sí, bueno, pues, bueno, o sea, yo lo que vi es que decía de las tendencias centrífugas, ¿no? O sea, las tendencias centrífugas que van hacia la trascendencia histórica, o sea, hacia pasar de este periodo histórico a este sistema de industrialización avanzada a otro, que son las fuerzas centrífugas que mencionan, ¿no? Y una de ellas es lo que dice, ¿no? Dice la automatización. Entonces, y bueno, respecto a eso, sí vi que tiene como dos vertientes, o bueno, se bifurca para él en dos opciones, ¿no? Que una es que el sistema necesite justificar el nivel de productividad que tiene en un conflicto bélico, en una guerra, o justificarlo justificarlo en satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Que sería con el estado de bienestar. Pero se me hace interesante cómo con lo del estado de bienestar hace la cuestión, o bueno, lo dice que es un estado que no sería más libre, ¿no? Tendríamos que sacrificar una libertad porque bueno, porque sobre todo cuando hablamos ahorita de libertad, hablamos de una libertad burguesa, porque el concepto de libertad que estamos familiarizados casi todos es un concepto que se creó en la modernidad, ¿no? Y justo antes de las revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, ese concepto en el que la libertad surgía como resultado de las carencias que uno tenía, de las necesidades que uno tenía. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando esas necesidades se logran satisfacer? Entonces, ya la libertad, pues, no tiene como el mismo sentido, ¿no? Y también incluso el lado de la ética. Entonces, respecto a esto, vi que empezó a tratar lo de la dictadura educacional, que dice que en la que menciona, ¿no? De que así como los esclavos deben ser educados o precondicionados antes de ser obligados a ser libres, ah, también la sociedad hace lo que mencionaba antes, ¿no? De que tiene que ser primero la riqueza antes de ser capaz de distribuirla.
Pero respecto a los esclavos, me recordó a una autobiografía que leí de Frederick Douglass, que ese güey era un esclavo negro que por casualidad aprendió a leer. Y ese güey no sabía que era un esclavo, ¿no? Hasta que empezó a leer a los libros de sus amos, ¿no? O sea, empezó a educarse con lo que leía lo que leía la gente que lo esclavizaba, ¿no? Y incluso menciona, ¿no? Como fue algo como muy doloroso y incluso se arrepentía, ¿no? De haber leído eso, ¿no? De haber ¿cómo se llama? Pues de haber tomado conciencia, ¿no? De que era un esclavo. Entonces, luego menciona que como que para pasar a la siguiente fase de la revolución o de la trascendencia, dice que ¿cómo se llama? Que a- antes de que se llegue como a la revolución, tienes que antes de esto ya tener la capacidad de ser libre, ¿no? Ya tener los conceptos, en ti o en la sociedad, ¿no? La sociedad ya tiene que tener esta Incluso visión. obligar a los esclavos a ser libres. Ujú. Ajá, sí, porque ya los obligas porque les haces una necesidad, les creas una necesidad que antes no tenían, ¿no? Esa necesidad la creas mediante la educación, que sería el precondicionamiento. Y eso lo vinculo con lo del estado de bienestar, porque dice que el estado de bienestar es como no recuerdo cómo decía, pero era casi como una defecio, ¿no? Que era entre esta época y una como sociedad más socialista, ¿no? Porque decía que era como un punto intermedio en el que va a haber menos libertad, pero el sentido de libertad se va a tener que renovar porque ya van a estar nuestras necesidades satisfechas y y, y ese es justamente en ese momento el que yo veo que ese momento previo a la revolución es el que nos va a dar como ese precondicionamiento que menciona, ¿no? Que siempre hay antes de esa revolución. Sí, Ahora, justo, ah, dale, dale, ¿quieres decir algo? ¿No? Ok. Sí, justo, yo creo que ah, no es tan fácil leerlo porque no, al contrario de lo que uno podría pensar, no es como entre negro y blanco, ¿no? O sea, hay muchas alternativas y no y estas alternativas no necesariamente son la respuesta final correcta, ¿no? Voy a hacer el ejemplo con el ejercicio que hace Marcus sobre la educación y aquí me encantaría saber cómo lo perciben ustedes o cuál fue el pensamiento final de ustedes sobre el ejercicio que hace Marcus. Porque en primer punto dice, y se los voy a leer como para desmenuzarlo y ahí va a ir armando el argumento. Dice, ridiculizar es fácil, pero refutar es muy difícil, porque porque tiene el mérito de reconocer sin mayor hipocresía las condiciones que sirven para impedir la autodeterminación genuina e inteligente. Más aún, el argumento desenmascara la ideología represiva de la libertad, de acuerdo con la cual la libertad humana puede florecer en una vida de esfuerzo, pobreza y estupidez. Aquí sobre todo hablando sobre la dictadura de la educación, el contrapunto es que la educación no necesariamente siempre es la respuesta, ¿no? Porque dice, el argumento desenmascara la ideología represiva de la libertad, de acuerdo con la cual la libertad humana puede florecer en una vida de esfuerzo, pobreza y estupidez. Para mí, la forma más fácil de interpretar esto es la gente que dice que la gente que es ignorante, así son felices, ¿no? Esa es como mi forma de interpretar el hecho de dignificar la falta de conocimiento y, no sé, sustentarla como están en la pobreza y en el trabajo duro y así son felices, ¿no? Lo voy a ir desarrollando y ya después me dicen qué piensan ustedes, porque pueden no estar de acuerdo y estar de acuerdo. De ahí dice, en realidad la sociedad debe crear primero los requisitos materiales de la libertad para todos sus miembros. ¿Qué quiere decir? Que realmente sean capaces de asumir esta libertad, ¿no? Dice, antes de poder ser una sociedad libre.
debe crear primero la riqueza antes de ser capaz de distribuirla, de acuerdo con las necesidades libremente desarrolladas del individuo, o sea, de acuerdo con lo que el individuo libre genera como necesidad. Lo dice, debe permitir primero que los esclavos aprendan, vean y piensen antes de saber lo que pasa y lo que puede hacer para cambiarlo, que es este ser consciente, ¿no? Y después reafirma con el punto de, deben, bueno, me voy a saltar un poco, y dice, ellos deben ser obligados a ser libres y ver los objetos como son, y algunas veces como deberían ser. Se les debe enseñar el buen camino que están buscando. Hasta ahí uno podría decir, ah, bueno, es muy fácil la educación, ¿no? Hay que educar, porque esa es la respuesta. Pero justamente abajo, Marcus dice, bueno, pero ¿y quién decide qué les vamos a enseñar? ¿Quién educa al educador? ¿No? Y entonces ya no es tan fácil como decir, ah, hay que enseñar esto, porque entonces yo cómo sé qué es lo que tengo que enseñar a los que creo que no saben, ¿no? Y para mí termina con una suerte de, sin embargo, la única excusa posible para la dictadura educacional es que el terrible riesgo que supone puede no ser más terrible que el riesgo que tanto las sociedades liberales como las autoritarias están corriendo ahora, ni el coste puede ser mucho más alto. Para mí la interpretación es, ok, corremos el riesgo de no educar correctamente, de tener todos estos sesgos de qué es lo que vamos a enseñar, y hay que sopesar qué es peor, ¿no? Si enseñar con una posible carga ideológica o no enseñar. Ahí puedo comentar sobre eso. Sí. Que siento que justo ahí es cuando, o sea, lo que decías, que tú no estás de acuerdo de que la gente ignorante es más feliz, pero siento que justo ahí está el argumento, como de entonces si es más feliz o no es más feliz, o sea, porque qué tal si quien enseña les enseña mal, entonces neta no son felices y eran más felices sin haber sabido antes. Bueno, no sé, es lo que me quedé pensando. Justo yo también entro en ese conflicto que mencionas, ya haciendo referencia, por ejemplo, a los... Ya lo he mencionado muchas veces, pero es que es un ejemplo palpable, ¿no? Los libros de texto que sacaron, ¿no? Yo dije, a ver, ¿por qué hay tanto escándalo? Y me puse a revisarlos. Y, y digo, bueno, no, es que no tienen nada malo, ¿no? O sea, es como una nueva forma de enseñanza, les están poniendo nuevas preguntas, nuevas palabras, pero después dije como, espera, pero eso, ¿quién me dice que es lo correcto o que es lo mejor, ¿no? Y entonces también entro en este conflicto de, ok, no me siento bien como con los libros de texto de ahora o con cómo están las cosas de ahora, pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es el siguiente paso y qué me garantiza que ese siguiente paso es el que nos va a, a llevar a algo mejor, ¿no? Porque también digo, bueno, si el capitalismo se distingue porque come todo a su alrededor, o sea, porque todo lo vuelve parte del capitalismo, entonces, ¿quién no me dice que estos cambios que estamos viendo, como los libros de texto, por ejemplo, no son parte también del capitalismo? O sea, ¿por qué me compro esta idea de que estos cambios que estoy notando, que se vienen fuertes, son de otra cosa que no es una ideología dominante, ¿no? Entonces entro en este conflicto de ya ni siquiera sé quién, en qué creer, ¿no? O quién me está educando o quién no. Y, y también es aquí cuando otra vez mencionó a Úrsula, a la escritora, que nos presenta como que estas distintas, ya sea como distopías u utopías, y lo veo como un intento de responderse esas preguntas, ¿no? Estas mismas preguntas que yo me estoy haciendo. Y entonces me empiezo a imaginar como, ok, si estamos tomando las decisiones de implementar esta nueva educación, hay que también preguntarnos cuáles son los errores de esta nueva educación. O sea, qué puede venir mal si tomamos estas decisiones? Y creo que es justo a lo que Marcus se refiere cuando menciona como de no podría estar tan mal, ¿no? Eh,
el educar bajo esta ideología, pero creo que hay que verlo más profundamente, o sea, el decidir educar de cierta forma no es solo decir, bueno, pues a ver si pega, a ver si nos va bien, no, es decir, a ver, vamos a buscar las mejores, o sea, ser como ¿cómo se dice? El abogado del diablo, incluso la forma, en la mejor forma que veamos posible. O sea, como que seguir cuestionándonos por qué creemos que estas decisiones son las mejores, ¿no? Eh, y que no son parte de lo mismo. Porque, ¿quién nos garantiza que el socialismo, el comunismo y quién sabe qué más cosas no son parte de, de la opresión histórica que hemos tenido, ¿no? Incluso Marcus lo pregunta, ¿cómo es que personas que ya están acostumbradas a vivir así de oprimidas van a poder hacer un cambio? Entonces, eso es como mi conflicto-respuesta al mismo tiempo. Yo ahí, nada más respondiendo, Mariana, creo que justo hacer el ejercicio que propone Marcus, ¿no? O sea, sopesar, que, o sea, ok, está, en una balanza está lo de los libros de texto, ¿no? Y cuál es la alternativa, de que la opción es, o la opción que están planteando, digamos que el bloque más fuerte en contra de esto es quemarlos y mantener el tema de la familia única o del único modelo de familia y todos estos tipos de cosas, incluso que son clasistas, racistas y meritocráticas, que, 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 que que te puede, o sea, que al final lo que decía Marcus, el contraste es lo que nos termina dando la posibilidad de elegir, ¿sabes? O sea, es cierto que decimos, bueno, o sea, pero ¿cómo sabemos que estamos absolutamente bien? Y yo creo que parte de crecer es esto, ¿no? O sea, entender que no es esto está completamente bien y esto, o sea, y creo que mientras más vamos avanzando, por lo menos yo me voy dando cuenta que tal vez no todas las cosas que yo pensaba que estaban 100% bien, como por ejemplo el estado de bienestar, son perfectas, ¿no? O sea, no son perfectas. Sin embargo, en contraste con el fascismo, con el clasismo, con la discriminación, incluso con el machismo, y son tal vez la mejor alternativa, ¿no? O sea, en ese contraste. Por Y ahora. claro, por ahora, tomar la posición desde ahí, ¿no? Bueno, esa sería como mi respuesta al comentario de Mariana. Teo. Gracias. Yo quisiera retomar lo que habías dicho al principio, José, sobre refutar, ¿no? Esta idea de la libertad. Yo lo entendí de una forma diferente, o sea, sí nos venden esta idea de la libertad, de que tú desde tu precarización, como lo hizo Cedillo, que salió desde la pobreza y fue presidente, etcétera, refutar esa idea, yo la veo de la forma en la que sí tenemos que tener primero esta libertad de, de cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Que es de la alimentación, vivienda y vestimenta. Entonces, el quién o cómo nos lo deben de garantizar es donde empieza la disyuntiva, ¿no? O sea, tenemos el estado de bienestar, que es un estado del bienestar como el que vivimos actualmente en México, sería el encargado de cubrir o de satisfacer estas necesidades para que posteriormente nosotros tuviéramos esta libertad de elección de nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de nuestro ocio, del quehacer, y de ahí realmente seríamos hombres libres, ¿no? Pero como prerequisito nos ponen que pues, primero debemos de cubrir estas necesidades, ¿no? Que siempre lo han manejado desde el inicio del libro, es el quién y el cómo vamos a organizarnos para llevar a cabo eso, ¿no? O sea, tenemos el Estado proteccionista que inició y que dio origen con el auge del capitalismo, ¿no? O sea, de los 70s, 80s eran estados proteccionistas, luego el capitalismo se reformó y dijo que el Estado no intervendría, luego actualmente hay países sumamente proteccionistas, aduanales, Estados Unidos, etcétera, hay países que inclusive siguen teniendo colonias o a países sometidos, como el caso de Francia, en África, etcétera, ¿no? Entonces, no es como que haya un camino, nunca va a ser así la vida progresista, ¿no? Pasamos del punto A al punto B, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas, también nos lo menciona el autor, ¿no? De que aún existen en ese tiempo en el que lo escribió, países aún con sistemas
precapitalistas y que los estamos viendo también, ¿no? Que es África, Asia, Medio Oriente, parte de América, y dice, bueno, ¿y si esta tercera fuerza también se sumara y tuviera una industrialización aún más, tecnificación más rápido en una línea de tiempo? Y pues bueno, pues, lo estamos viendo, ¿no? O sea, ya los BRICS y Rusia dijeron, bueno, yo aquí les voy a meter dinero a África para que tengan una rápida industrialización y una independencia de Europa, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo y aconteciendo cosas que Marcos en el libro decía poco probables, pero pues sí se están viendo ya muy, muy tangibles, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a encaminar hacia algo, ¿no? O sea, ¿a qué nos vamos a encaminar? A un estado sin instituciones, a un estado del bienestar, que nos procure el bienestar, o cómo vamos a alcanzar nuestra libertad. O sea, también me gustaría que en esta plática, ya después de leer, también comentemos, ¿no? O sea, yo creo, o pienso, o vislumbro que la libertad la vamos a alcanzar así o asado, ¿no? Pues, estaría genial. Gracias. Sí, claro. Y de hecho, cuando menciona lo de los países en subdesarrollo, desafortunadamente cuando continuamos con la lectura nos damos cuenta que Marcos dice, bueno, pero la realidad es que la tienen todavía más difícil, porque, o sea, no solamente luchan contra el subdesarrollo tecnológico, sino que aparte se va a ver contenido este avance por temas de creencias bueno, o sea, para mí la lectura fue, o sea, que la teníamos más difícil. Sin embargo, algo que me pareció muy interesante es que muchas cosas de las que menciona se pueden, encajan un poco, o sea, digamos que la alternativa que Marcus dice, bueno, pero tal vez en el tercer mundo se podría ver algo así y así, así, tendría que ser de esta manera, lo podemos ver en la comunidad zapatista, ¿no? Que tiene un gobierno completamente diferente, que tiene una estructura de trabajo completamente diferente, que tiene, y que justamente va no necesariamente con el estado de bienestar, porque es una propuesta mucho más, probablemente mucho más avanzada, ¿no? Pero, digo, poco a poco vamos avanzando hacia allá, que es para mí la postura de Marcus termina siendo un poco más anarquista. Bueno, más bien es más bien anarquista, ¿no? Yo ahí lo que entendí de esta tercera fuerza no desarrollada es que como no tienen tan normalizado el consumismo o una vida materialista como tener que el iPhone sea un éxito de vida, etcétera, para ellos sería más fácil, como no tienen esta vida a priori, porque ahí también lo mencionas, de que ya estás involucrado a una vida de trabajar y consumir, como no están tan normalizada esa vida y sus factores culturales también son bastante fuertes, para ellos sería fácilmente de independizar o de separar la producción o la vida laboral a su vida libre, ¿no? Entonces, ahí también son unos argumentos bastante buenos de ver y que no solamente en un país, ¿no? O sea, lo podemos ver a una región micro, como lo comentas, ¿no? De los zapatistas o de alguna sociedad de usos y costumbres, que en Oaxaca hay muchísimas, en Guerrero también. Sí, sí, estoy de acuerdo. Rodrigo. Pues respecto a lo que dice sobre una tercera fuerza, pues veo que, me acuerdo que dice que lo ve muy improbable porque no ve que haya que pues el indigenismo o alguna doctrina de ese tipo esté logrando tener una productividad tan grande, ¿no? Como los dos sistemas que había cuando escribió el libro, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo lo que sobre lo de qué enseñar, que es lo que decía, se preguntaba, pues yo creo que eso depende de las necesidades históricas de las sociedades, ¿no? Y igual tomando de ejemplo, pues el siglo XIX, el siglo XVIII, pues las necesidades económicas eran las de mayor libertad porque estaban viviendo en un estado absoluto, ¿no? Absolutista, ¿no? Entonces, en ese momento, pues la libertad se enalteció mucho, pero por razones económicas.
Y eso lo puedes ver también con Estados Unidos cuando a los negros los hicieron libres. No fue con buenas intenciones, ¿no? Lo hicieron porque la industrialización económica que había habido ya en el norte del país necesitaba que ya no hubiera tanta mano de obra de personas, de humanos, porque ya tenían industrializado más o menos el país y por eso el sur, que no estaba tan industrializado, pues empezó la guerra civil. Entonces, entonces, si nos movemos a la actualidad en qué hay que educar, pues si estamos viviendo esto de que se está intentando poner un estado de bienestar. El estado de bienestar, aquí Marcuse pone que el objetivo de él es pacificar la existencia, ¿no? Entonces, pues la educación sí tendría que como que ir caminado a eso, ¿no? Sí, sí, y de nuevo alegaría al tema de los contrastes. Hay una parte en la que hace la crítica a este absolutismo, ay, no sé si era absolutismo, de autoritarismo del socialismo, y dice, el 30%, perdón, el 50% del ingreso estaba controlado o era perteneciente al 30% de la población, ¿no? Viendo este 30% como la oligarquía o como el sector que tenía más poder en ese mundo socialista, ¿no? Y contrastémoslo con, por ejemplo, México, que el 50% está en el 6% de la población. O sea, sí, hay una desigualdad de distribución, pero en el mundo socialista, en el peor momento donde era más criticado, era 30% con el 50%, y aquí en México es el 50%, el 6% con el 50% del ingreso, ¿no? Entonces, Perdón, estás dando porcentajes de la oligarquía, ¿no? sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, o sea, perdón, 50% de la riqueza del país o de ese gobierno, de esa nación, en las manos del 30% de la población en la sociedad, en la URSS, ¿no? En el peor momento de desigualdad. Y aquí en México estamos con el 6% de la población que posee el 50% de la riqueza, que es en el mundo capitalista, ¿no? Entonces, sí, hay desigualdades, pero hay de desigualdades a desigualdades, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante marcar esos contextos para el tema de qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Y entenderlo, yo diría que, por lo menos yo como lo entiendo, es un tema de pasos, ¿no? O sea, no es muy difícil que pasemos del A a la C o a la E, ¿no? Sino más bien es cubrimos necesidades, pasamos a otro nivel, luego cubrimos esas necesidades y vamos avanzando, ¿no? Rodrigo, ¿mantuviste tu mano levantada? ¿Todavía quieres comentar algo? Ok. Entonces va Rox. Va, perdón que no prenda la cámara, pero no me deja mi combo. Híjole, es difícil llenar un mapa mental y poner atención y querer comentar, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Yo quería comentar sobre, justo creo que hablando un poco del socialismo, se habla mucho de la Unión Soviética porque al final es qué pasó ahí, ¿no? Y se vuelve una caja negra. Y normalmente, pues se pinta como algo muy malo, pero si te vas al detalle de la historia de la Unión Soviética, todo empezó por la revolución del lado comunista de Rusia, y de ahí pues ya tomaron, digamos que no el poder, pero digamos que ganaron la guerra y quedó Lenin. Pero al final Lenin a los 2 años pues dejó el poder y en eso tomó Stalin. Todo inició bien, donde se buscaba cubrir las necesidades, pero justo es una de las críticas que también hace Marcus de renunciar a la noción de una voluntad de poder innata en la naturaleza humana. O sea que justo para poder evolucionar, las personas que están a cargo de llevar esta transformación deben de saber que eventualmente deben de ceder el poder, porque justo creo que es lo que pasó con Stalin. En el momento en que debió hacerlo, porque fue una dictadura de varias décadas,
siguió al mando y entonces empezó a ser opresivo. Y justo, pues el occidente lo único que necesita es un estado fallido socialista para pintar como el enemigo, que justo es otra de las críticas, buscar un enemigo en común y latente, y que incluso en los momentos de paz más grandes es donde estamos más a la defensiva, ¿no? Entonces, creo que justo la historia de la Unión Soviética es muy interesante por estos aspectos, de que no es tan fácil, ¿no? O sea, como que en un libro suena padre, pero también Marcus propone, por ejemplo, una economía mundial. O sea, incluso también había un crítico de Stalin, justamente, Trotsky, que seguro muchos conocen la historia de Trotsky porque se vino a México y acá lo mandaron a matar. Trotsky tenía una crítica en donde él decía que solo se iba a lograr el socialismo si era global. Y creo que también es un poco la propuesta que hace Marcus de la transformación debe ser global para que funcione, incluso que la economía sea global. Y no sé, no sé cómo lo vean ustedes, me parece algo muy complicado de llegar, porque creo que hay muchas fuerzas contrarias, constantes, que impiden que eso se logre, ¿no? Que pues sí hay avances, pero al final creo que es complejo imaginarlo, no lo sé. De ahí viene la idea de unidimensional y de totalidad, ¿no? Como engloba todo esto, engloba, o sea, también la misma palabra ya es una, ya pertenece a una totalidad. Justo iba a hablar de eso también, de que incluso Marcus nos dice, el enemigo siempre está presente. O sea, siempre va a estar ahí algo que es el otro, ¿no? O sea, es como para hacer esta distinción, que incluso menciona ah, que el enemigo es el espectro de la liberación. O sea, no es tanto si es el capitalismo, el comunismo, o sea, no importa qué nombre le pongas, realmente es el espectro de la liberación. Es saber qué opciones tengo, qué tan diferente soy a lo que conocemos ahora y al otro, ¿no? Y, y ahí entra también unas partes que menciona que estas tradiciones pretecnológicas, se pregunta, estas tradiciones pretecnológicas, hablando de los países subdesarrollados, que la tienen más difícil, pueden ser fuente de progreso porque menciona que tienen que tener una política planificada, una extensión de la tecnología, una eliminación de fuerzas opresivas y explotadoras, una reforma agraria y recursos suficientes y reducción de superpoblación. Que ahí esta es una pregunta random que me surgió, que es como de, ¿será que por eso ahora está de moda no querer tener hijos? Aunque bueno, tal vez estar de moda, puede ser algo, esas palabras no están tan bien utilizadas, pero me pregunto de dónde vienen estas necesidades o estas creencias de necesidades, ¿no? O necesidades falsas, como diría Marcus, porque estamos buscando ya una fuente de progreso que no sea lo que conocemos ahorita. Es decir, estamos con el enemigo, que es este espectro de la liberación, ¿no? Y es ahí, lo iba a hilar. Ya me acordé, que también hablando de lo que mencionaba Rox, que esta necesidad de deshacerse, no, de saber que tienes que dejar el poder en algún punto, ¿no? Porque Marcus también dice que los grandes sistemas, sean cuales sean, no van a dejar que haya un salto de la pretecnología a la post-tecnología. Más bien van a seguir siendo más rígidos. ¿Por qué? Por la comodidad que también menciona Marcus. O sea, es mucho. Lo que nos ha dado este progreso o esta industrialización es la comodidad, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar esta comodidad por este espectro de liberación? Por esta necesidad que ni siquiera sabemos qué tan real o qué tan falsa es. ¿Por qué? Porque aparte requeriría obediencia a poderes anónimos. ¿Por qué? Porque ya el punto no es quién está en el poder, sino quién administra, ¿no? O quién está organizando. Y otra vez O conserva el me poder. vuelve a llevar a Úrsula, a
a Narres, ¿no? Este mundo en donde ya era administrado incluso por una computadora o por un sistema que ya nadie conocía, ¿no? Y que muchos decían como de, pues esto es justo, pues esto va de acuerdo a tanto a las necesidades como a la fuerza, al físico, a la intelectualidad de las personas. Entonces es justo y aparte también cubre necesidades, ¿no? Pero al final, Úrsula también nos presenta problemas con eso. O sea, también nos dice que muchas veces no tomaba en cuenta el espíritu, que también lo menciona Marcus. Y espíritu, o sea, hablándolo de una manera muy, no sé, romántica, pero pues se refiere a esto de que no estamos aquí para trabajar, o sea, no es como de que con que se administre el trabajo, también ya se va a administrar esto de la existencia humana, que otra vez es el espectro de liberación. Es que esa forma de pensar, de decir, que dice Marcus, de que el enemigo es permanente porque es el espectro de liberación, me voló la cabeza, o sea, como que de ahí empecé a leer y a ver las cosas distinto, porque no menciona que el problema sea el sistema, sino o sea, sí, pero sino el cómo nos estamos viendo en la existencia y en esta liberación que tanto necesitamos, porque incluso menciona que en una democracia la liberación podría ser el mejor producto y ya. Bueno, más bien dice, la democracia es el instrumento más fino de contención, ¿no? Creo que es lo que menciona, porque dice, a través de la democracia se justifica la contención. Sí, o sea, no estoy diciendo exactamente lo que dijo, más bien lo tomo de muchas partes que he leído en donde menciona que incluso en una democracia se podría volver un absolutismo. Y hablando ya en términos del capitalismo, el mejor producto del capitalismo es la liberación, porque te está vendiendo esta idea de que eres libre, que ellos te dan opciones, que como te están administrando bienes y servicios, crees que eres libre, pero realmente ese es el producto en una democracia. Y como es democracia, tú dices, pues chingón, o sea, prefiero quedarme en este sistema opresor que me da bienes y servicios, que me vuelve libre, a realmente buscar ese espectro de liberación. Sí. Mariana, creo que acabas de dar la respuesta. ¿Cómo? Sí, creo que acabas de dar una respuesta, porque habla o se entiende de dos libertades, ¿no? De libertades de necesidades físicas, que te las da un modo de producción, y tu libertad de espiritual o de ser. Entonces, ahí es, ¿no? El punto. Primero, dice Marcos, ¿no? Que se debe alcanzar la libertad de las necesidades físicas para después alcanzar la libertad del ser. Entonces, cuando no sabemos qué es esa libertad del ser o del espíritu, pues nos sentimos aterrados y decimos, bueno, ¿para dónde vamos, no? Entonces, creo que si no sabemos lo que queremos o qué es esa libertad del ser y del espíritu, pues no podemos hacer una revolución, ¿no? Porque vamos a luchar, ya sabemos contra quién es el enemigo, ¿no? Pero no sabemos hacia dónde vamos a ir o qué es lo que queremos, porque no tenemos esa libertad de pensamiento, ¿no? Estamos tan adoctrinados que no vemos más allá de vivir para trabajar. Entonces creo que justo estás dando, llevas un pensamiento muy crítico y vas dando, quizás sin querer, hacia donde va toda la literatura. Caso. Sí, Pues son mis dudas. la maldición del hombre moderno, racional, capitalista, que le impide voltear a lo espiritual, ¿no? Y nuestra espiritualidad es tan chafa, y me atrevo a decirla tan chafa, y lo digo en serio, que terminamos con cosas New Age, con cosas sectarias, con religiones, Con creencias de que la vacuna del COVID tiene un chip. bueno, eso ya es, sí, pero Pero sí. entra, ¿sabes? Entra Llegan a esos necesariamente en niveles. las creencias, porque Y no es entra esto de espiritualidad, ¿no? O sea, la cosificar crítica lo es a sagrado, ¿no? De ir a Cancún y la Pachamama y la ayahuasca y todo eso. O Exacto. sea, llegamos a tal punto de que no lo sabemos, que si nos lo venden, suponemos que es lo correcto, ¿no? Si le ponen un precio, suponemos que es lo correcto. Sí. ¿Y dónde está esa buena teología? ¿Dónde está esa buena metafísica? ¿Sabes? ¿Dónde están esas situaciones que te llenan espiritualmente, ¿no? ¿Dónde está esa asociación social, esa convivencia fraterna, familiar, a través de ceremonias? Eso es lo que llena el espíritu. Gran observación ahí. Sí, estoy de acuerdo.
Tengo un comentario sobre eso, pero le quiero dar la palabra a Alexis. Perdón, no podía prender mi micro. Gracias. Solo compartiendo un par de cosas. Es que me sonó un poquito. Voy a ir hacia atrás porque, o sea, más bien de lo último que recuerdo hasta lo primero que mencionaron, porque así lo tengo más fresco. Me saltó un poco el comentario que dijo como de si le ponen un precio, ya es bueno. Y solo para recordarles que la economía no es el problema, sino cómo funciona el sistema. O sea, el comercio no es un problema en sí, sino el cómo funciona el sistema y cómo se reparten las ganancias, ¿no? Y algo que estaba mencionando Mariana sobre... se me fue. Mm, sí, sobre el producto de la libertad, ¿no? Que dentro de nuestra visión, que ciertamente ya es capitalista, la libertad al final del día termina siendo un producto. Y tienen razón, o sea, la espiritualidad también ya le hemos mencionado en otras sesiones que pues, hemos visto cómo se hace profit de eso, de las creencias. Y en efecto, se hace un producto y es curioso que, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que es un país aparentemente donde se ejerce la democracia, hay una observación en el sentido de que a pesar de que el candidato y el presidente cambia año con año incluso se ha visto pues a Barack Obama un presidente negro, las políticas no han cambiado, ¿saben? O sea, dentro del país las políticas siguen siendo exactamente las mismas. Incluso lo vemos con hechos en el sentido de que cuando Barack Obama fue presidente, la guerra en ese entonces no se calmó, no dio otro giro, no dijeron, bueno, vamos a hacer un país diferente y vamos a arreglar las cosas de otra forma, sino que siguió siendo exactamente lo mismo. O sea, las tendencias que han estado en Estados Unidos, a pesar de cambio de gobierno, siguen siendo las mismas, a pesar de que aparentemente deberían ir cambiando con diferentes candidatos, ¿no? A contrario, con China, que los partidos, no sé cuántos partidos hay o si solo existe un partido, pero los representantes sí hacen un cambio en las políticas. Cada gobierno ha intentado hacer estos cambios estructurales y hoy han dado fruto. Digo, no es que yo crea que China es la quinta maravilla, ¿no? Obviamente tiene sus partes oscuras y pues eso digo, se juzga y se señala sin ningún problema. Pero hablando de la igualdad económica y social, ha levantado la mayor cantidad de gente pobre en lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, a pesar de que sigue siendo como el mismo partido el que sigue gobernando, cada nueva candidato, bueno, no sé cómo se llama, es que aquí son sexenios, pero ya no sé cómo se manejan, pero sí existen Periodo, si cambios. quieres. Sí existen cambios en estructurales y ideológicos, a pesar de que es el mismo partido. Y está muy raro eso, ¿no? Como que la, digamos, tenemos la falsa idea de que estamos libres en una democracia y vemos, como funcionalmente ahorita, hemos visto cosas contraintuitivas. Eh, y algo que esta es una cuestión, más que nada, que ha surgido ya antes en mí y a partir de la conversación que hemos tenido ahorita. Y es como, pues, yo siento que no existe como un estado ideal al que podamos llegar como seres humanos, porque es difícil imaginar las situaciones futuras. Y, por ejemplo, ahorita estamos nosotros como sociedad o como humanidad más bien, los principales problemas que estamos enfrentando son como la pobreza extrema, la desnutrición, enfermedades en algunas ocasiones y pues la repartición de riquezas, ¿no? Si bien una vez que podamos resolver esos temas, no podemos saber, o es muy difícil más bien, es muy difícil adelantarnos a los problemas que nos vamos a encontrar en el futuro, ¿no?
Entonces, creo que no sé si esto te sirva para aliviar un poquito de tu ansiedad, Mariana, y a los demás, pero justo la solución, o sea, no es que exista una solución y que tengamos que encaminarnos hacia ella, sino que la única forma de resolver los problemas es justamente desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Justamente esa es la mejor acción que podemos tomar, aceptar las situaciones que tenemos y comenzar o sea, aceptarlas en el sentido de que así son, no de que así tienen que ser, y cuestionar qué sí y qué no podemos hacer, ¿no? Y creo que eso es como lo más importante. Y bueno, y esto ya es como comentario extra. Me está gustando mucho este grupo porque justamente es como algo que necesitaba, porque a veces me pierdo más en mis propias ideas y ya no siquiera, o sea, como que ya no tienen sentido, ya llego a cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Y aquí como que, a pesar de que estamos hablando mucho o estamos debatiendo sobre diferentes cosas en diferentes momentos, sí tienen sí se relacionan, ¿no? Entonces está muy padre, muchas gracias. Y ya, bye. Gracias, Gracias. Alexis. Es muy bueno escucharlo porque justo nos esforzamos mucho por tener este espacio y qué bueno que está funcionando, ¿no? Que está haciendo ese espacio para que estén aquí y compartan pensamientos y lo disfruten. Yo quería hacer un comentario. No sé, Mariana, ¿tú querías hacer uno? Porque vi que abriste tu micrófono o no. Solo, es que era como en los comentarios que estaba diciendo Alex, que, o sea, Dale, lo de dale. Obama y todo eso, que es otra vez como el producto, ¿no? O sea, cubre tu cuota de 3 mujeres en una empresa, de 2 negros, de 3 chinos, y ya, con eso ya estás haciendo un cambio. Discapacitado. Sí, 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 de acuerdo. Y yo creo que no es un tema de género, ni es un tema de etnia, ni es un tema de, o sea, es independiente eso, es un tema ideológico, creo yo, ¿no? Y justo yo creo que, digo, obviamente no lo llegó a conocer, pero a respuesta a uno de los planteamientos sobre el liderazgo y el poder y cómo se interpreta el poder que menciona Marcuse, llega Dussel planteando esta frase que es, digamos que una forma rápida de mostrar cómo se puede interpretar el poder de una manera diferente, que es se llama el poder ¿cómo era? Obediente. Era algo de obediencia obedecional. Ay, no me acuerdo. Pero justamente es el asumir el poder desde la obediencia, ¿no? O sea, el ser la persona que está en el poder y que a través del poder es capaz de obedecer al pueblo, de alguna manera, ¿no? O sea, asumir el poder para servir al pueblo y, bueno, es la forma en que lo interpreta, por ejemplo, Evo Morales, ¿no? Que es expresidente de Bolivia. Y creo que tiene una connotación fuerte de concepción del poder, tanto que Enrique Dussel lo menciona mucho. Bueno, antes de darte la palabra, Ana, yo quisiera que hiciéramos ya para terminar como para mí el cierre, porque justo en la misma lectura, que ya no lo mencionamos mucho, pero en la misma lectura da una visión de estas encrucijadas en las que se encontró la Unión Soviética, que era un gran logro que existiera y que estuviera en el poder y que, o sea, y luchó bastante, o sea, son 70 años, ¿no? Y las grandes encrucijadas que no se lograron resolver, pero que sin embargo, el que estas encrucijadas no se lograran resolver, o sea, es muy importante que nosotros conozcamos esas encrucijadas para que primero no nos vuelva a pasar, ¿no? Porque al final yo creo que todos buscamos un mundo mejor, ¿no? Y en esta búsqueda de un mundo mejor, hay que conocer en qué fallaron los que se imaginaron este mundo mejor y cuáles fueron las dificultades Y en ahí las que entra la se literatura, definitivamente. cerrar el Sí, círculo, lectura, escritura. sí, estoy de acuerdo. Y tal vez incluso
en el punto de las novelas y de los cuentos, que pueden hacer mucho más digerible una disyuntiva en la que se presenta este mundo, porque aquí menciona 3 cosas en las que de dificultad de la URSS, y dice, bueno, lo resolvieron de tal manera, pero tal vez no es tan digerible de esta manera, tal vez es a modo de diálogo de un personaje con él mismo o con otra persona, como podría ser mucho más claro y mucho más, y podría llegar a más personas, ¿no? El ejercicio que yo quisiera plantearles es, ok, después de esto, ¿cómo lo vemos? Y es lo mismo que dijo Teo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos? Es, para mí, primero, enfocar a la cobertura de necesidades materiales, con la conciencia de que no va a ser, de que no es el último objetivo, ¿no? Que es el primer paso a lograr y de ahí avanzar, ¿no? Y que la crítica es a ese estancamiento de decir, ya tengo cubiertas estas necesidades, ya no más, ¿no? Ya no busco más. Para mí esa es la interpretación. Y ya de ahí se los dejo para que ustedes piensen cuál sería para ustedes o cuál creen que ustedes sería el primer paso, ¿no? De aquí, ¿qué se hace, ¿no? Y yo quiero agregar algo a eso. ¿Cuál es el primer paso y qué problemas le ven a ese primer paso? Porque también hay que preguntarnos, o sea, no solo hay que preguntarnos qué es lo mejor que podemos hacer, sino qué problemas va a traer eso que creemos que es mejor. Y soluciones. También. Sí. Listo, Ana. Fíjense, en el último capítulo me llamó tanto la atención que el autor dice que el aumento de un cierto nivel de vida es un subproducto, que ya lo habían mencionado, de la sociedad industrial, políticamente manipulado. Que a veces que el nivel de vida es tan poquito el que se eleva comparado pues a todos los contras que tiene el sistema, ¿no? Pero pues no lo vemos. También me llamó tanto la atención que dice que el sistema hace que se reduzca el valor del uso de la libertad. O sea, no sabemos usar, tal vez ni conocemos la libertad, ¿no? Es que es eso, no es que no sepamos usarla, es que no sabemos qué es. Es lo Ni que siquiera mencionábamos. valorarla. Y por tal razón, dice, como no sabemos hacer uso de la libertad, no hay razón para insistir en la autodeterminación. Y dice que es real, creo yo, que pues estamos conformes con y satisfechos porque nos dan una vida administrada. Nos dicen qué comer, qué hacer el sábado, qué hacer el domingo, dónde ir, cómo vestirnos, qué es lo que vamos a vestir, que en el verano, en el otoño, para ir a una fiesta. Y pues es bien cómodo, ¿no? No queremos salir de esa pereza mental y decir, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me haga feliz y creo que voy a comer lo que creo que es lo mejor para mí. No Era voy ahí a tu comer. respuesta a esas dudas que antes tenías sobre por qué la gente, por qué las mamás les dan pizza a los hijos y no les preparan un desayuno con huevo y, o sea, uno más planteado. O sea, es aquí cuando se empiezan a cerrar esas preguntas que te has hecho y te empiezas a generar otras. Ajá. Dice, pues es que están felices y satisfechos con los bienes y servicios que les entrega la administración. Entonces yo ya estaba ansiosa de terminar el capítulo y decir y encontrar, entonces, ¿cuál es la solución que él propone? ¿El socialismo? Porque él también dijo que este también no era perfecto, que también tiene sus contras, ¿no? Y Es que más bien es como una lucha hacia, o sea, a avanzar, a no quedarse en donde estamos, porque él tampoco puede prever qué errores van a venir después. ajá. Y entonces encontré que dijo, la razón es la lucha contra una forma de vida que disolvería la base de la dominación.
Sí, y es este espectro de la libertad, que es lo que Ajá. se mencionaba, ¿no? Sí. O sea, no Sí, te sí. dice, mira, ahora volvámonos todos comunistas. Solamente nos dice despierten. No, pero ese despertar igual hace la crítica, ¿no? De la parte educacional, ¿no? Si ese despertar está precondicionado por cosas que te enseñaron antes. Más bien Entonces es yo le veo como- que este tipo, o sea, cuando uno ve materialismo histórico, no creo que sea buena idea como verlo de forma maniquea, porque si no te estás comprando una idea del progreso, ¿no? Que el sí, progreso pues ya lo cuestionó en de que la... siempre hay un enemigo. Bueno, y de que hay una dirección, de que hay un hacia dónde ir. Esa dirección hacia dónde ir la criticó en la vez pasada, que esa dirección la impuso el pensamiento racional de la ilustración, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, cuando estos tipo de textos hacen luego que vea un poco como si estuviera más, o sea, no verlo de forma buena y mala, sino como si vieras el desarrollo de un organismo vivo, ¿no? Y cómo se desarrolla un sistema de forma más objetiva, ¿no? Porque el problema, ese es el problema de este pensamiento racional que hace que nos veamos como objetos, ¿no? Pero lo que se me hace muy interesante del pensamiento racional es que así mismo se puede criticar, ¿no? Sí, totalmente. Teo. Ah, ¿ya lo bajaste? Este, pues justamente es eso, ¿no? Esa crítica de la libertad y de cómo vamos a construirla, o que sería el paso dos, ¿no? Si ya tenemos el primero satisfecho, ¿cómo creamos esta libertad? Y también, o sea, no hay que confundir, o sea, capitalismo, socialismo y comunismo no quiere decir Estado, gobernanza, política, ¿no? O sea, tenemos que también desmenuzarlo y ver la crítica de capitalismo, socialismo y comunismo hacia el medio de producción, ¿no? Que es el sometimiento del hombre por el hombre, que después hay formas de gobierno basadas en los métodos de producción. Sí, pero eso lo podríamos analizar después, ¿no? Porque creo que estamos como entremezclando cosas y ahí generamos una confusión, ¿no? Digo, también estamos viendo estas formas de contención del desarrollo tecnológico, como lo que mencionaba Ana y Mariana, de lo que consumimos, ¿no? Ya tenemos algoritmos en Netflix, en Amazon, en todos lados, de que te dan recomendaciones según tus gustos y pues, te inducimos a qué es lo que necesitas consumir, ¿no? Entonces, ahí está el proceso tecnológico y también como forma de contención hacia la libertad, ¿no? Que ya lo tenemos demasiado normalizado. Entonces, yo creo que, o mi consideración, esto como, o sea, nunca vamos a leer en algún libro de lo que sea, de que lo que debemos de hacer como sociedad para salir de la esclavitud es esto, ¿no? Como una receta de cocina. Lo que sí considero que debemos de retomar como un segundo paso, quizás, o el 1.1, es reconstruir el tejido social. Se me hace bastante importante porque así sabremos, nos comunicaremos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y no es que hagamos vislumbremos al futuro cómo necesitamos una forma de gobierno, de producción. No, ahora, hoy, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a construir nosotros viéndonos desde como proletariados, como ciudadanos, como la subestructura, etcétera, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a lograr? Vaya, no vamos a esperar a que venga alguien de ese 6% que controla la riqueza de la nación a que nos digan, oigan, ahora ustedes van a ser libres y lo van a hacer así y asado, ¿no? Sino nosotros, desde una construcción de tejido social, como base social de producción, de, de vida y de todo, vamos a lograrlo hacer, ¿no? O sea, y ya después vienen otras teorías, ¿no? Que debería ser la dictadura del proletariado, gobierno del bienestar, un capitalismo menos voraz, etcétera, ¿no? Pero creo que nosotros somos los que debemos de decidir con esta reconstrucción, con esta comunicación de la clase social trabajadora, hacia dónde vamos a ir. Eso creo que sería como mi forma de cerrar estos capítulos. Gracias. Gracias, Sí, Teo. este, a mí me gustaría pedir antes que nada, en la sección de reacciones hay unos aplausos
unos aplausitos para Rox, porque estuvo toda la sesión ahí tecleando palabras y tecleando cosas en el mapa, y ya nos lo quitó, ¿no? Para mí era una guía como para ver hacia dónde íbamos y qué estábamos diciendo, pero decidió que ella lo quiere reservar para ella sola, entonces está bien, no pasa nada, ¿no? Libertad a fin de cuentas, ¿no? Entonces, es la Está pregunta dura. de la... de- es esa pregunta sobre tratar de responder un poco lo que planteaba José y Mariana. Es la idea de, yo lo vincularía, y también me agrada lo que comentas, Teo, porque esto del tejido social, y no quiero reducir el término de tejido social, ¿no? La palabra tejido ya plantea mucho, ¿no? Pero es como, me parece que es como el volver a entendernos, ¿no? El volver a conocer al otro, el volver a comunicarnos, el volver a sentirlo no como enemigo o contrincante o aquel que te va a competir el puesto de trabajo o la pareja sexual, ¿no? O la Sino enajenación. la misma enajenación, ¿no? Entonces, y todo esto siempre lo represento con el trabajo y todo esto que se viene muy bien orientado. Y me estoy cuestionando la misma pregunta de libertad. O sea, ¿de dónde viene este arraigo que tenemos a ver la palabra de libertad como si fuera la segunda palabra después de dinero o después de Dios? Entonces, es como aquello que queremos y ansiamos tanto como plantea Rodrigo. O sea, la misma idea del materialismo histórico es muy determinista. O sea, te dice, tal cantidad de materia, en tal cantidad de contexto histórico, en tal cantidad de esto, te va a dar esto. Y después de esto debería pasar esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y lo ve como en este proceso, como en esta receta que menciona Teo, que me parece si lo vemos así, hasta absurda, ¿no? Entonces, estas mismas ideas de libertad, ¿de dónde vienen, no? Y esto que mencionas, Ana, me parece muy importante, ¿no? Que es, no sabemos ni siquiera qué hacer con esta libertad, ¿no? Se supone que tenemos esa libertad, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cuándo llegó este concepto de libertad? Y ya me estoy yendo más que nada hacia lo filosófico histórico, ¿no? Y ya te iba a decir, me vas a hacer caer en una espiral existencialista. No quiero llevarlo a eso, sino nada más como sustentarlo a ciertas bases, ¿no? Sobre qué es libertad, que es una pregunta muy complicada, ¿no? Terminaremos como con esto del libre albedrío y el determinismo y todo este asunto que ya en sí es muy complicado a niveles teóricos, no solo filosóficos, también científicos, y el hecho de que lo valoremos y que nos hayan vendido la idea de libertad, no, es que libertad es el momento que tienes después del sábado a las 7 de la noche hasta el domingo a las 7 de la noche. Entonces, esa es tu Ah, libertad. pues justo Marcus dijo que el tiempo libre no es lo mismo que tiempo de ocio, porque ahorita te lo venden como el tiempo de ocio es tu tiempo libre, pero realmente es porque te lo administra alguien, no es porque tienes el tiempo libre. Claro, ahorita que hablan que se habló mucho de la educación, estaba pensando en la educación como el perfecto marketing, ¿no? O sea, el perfecto lugar para hacer marketing de crearte una necesidad, crearte la necesidad de la libertad. Me parece tan violento y tan brutal como puede ser, Pues, no sé, esclavizar a alguien o poner en una creencia religiosa o ideológica a alguien que no tiene nada que ver con ello, ¿no? O sea, así de fuerte que representa identidad y Pues pues muchísimas justamente de la eso, universidad donde yo vengo, no éramos estudiantes, éramos más bien trabajadores sin paga y más bien que pagábamos, porque en cada materia era como, vamos a hacer un proyecto con una empresa, y tienen que hacerle el marketing, la publicidad, hacerle un producto, hacerle no sé qué. Y es así como de, dude, es un trabajo, ¿sabes? ¿Por qué demonios yo estoy trabajando cuando se supone que tengo que estar estudiando para una empresa que se va a quedar con lo que le trabajé? ¿Y qué aprendí yo? A ser subordinada, ¿sabes? pues de eso me acuerdo que habla al principio, ¿no? Del libro, que dice, o sea, la libertad es histórica, ¿no? Histórica porque responde a las necesidades de ese momento. Entonces, por eso las necesidades cuando el concepto de libertad como lo conocemos ahorita eran las básicas porque había una enorme pobreza en Europa, que es pues, el pensamiento occidental de lo que estamos viendo. Entonces, eso es la libertad de esa época, ¿no? Y ahora, como se van solventando ese tipo de necesidades, el sistema necesita crear más necesidades para justificarse. Por eso es que necesitamos ahora. Ah, Te dejamos de escuchar, sí, ¿verdad? Ah, ok. no sé por qué, como que el audio se desconectó o algo así. No te escuchamos. Sí, y estaba bien metida en lo que decías. No,
No, todavía Vemos no. que se mueven tus labios, pero no. Ah, no. No, a Ahí, ver. ahí, ahí, Ay, ay, ¿ya? ay. Ah, Sí. bueno, pues sí, me acuerdo que menciona, ¿no? Sobre cómo hacer cómo crear un nuevo concepto de libertad después de estar con las necesidades satisfechas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que como individuos, así, bueno, en este momento es muy difícil responderlo porque va igual a ser, ah, va a tener que ser una respuesta a las necesidades históricas que van a surgir, pues dentro de este siglo, yo creo, ¿no? Entonces, y es que esas son cosas que se resuelven luego, sí con el pensamiento, pero también con la parte material, con la parte de las condiciones materiales, y eso es algo que no se puede fácilmente vislumbrar. Sí, que no sé si cabe completamente dentro del tema, pero pues de eso justo se trata el materialismo dialéctico, no, materialismo histórico, Histórico. Ajá. histórico, ¿no? Que las ideas se crean a través de las condiciones materiales que se viven. Entonces, justo eso iba a agregar. Gracias, Rodrigo. Lo expliqué, explicaste mucho mejor de lo que yo hubiera podido. Sí, que justo lo material es tu contexto, es básicamente quién eres. Y ¿saben qué me pasaba a mí? Yo antes cuando decían como de yo soy materialista, yo antes creía que se referían como en este sentido de solo me importa lo material, ¿no? Y no fue hasta que me adentré un poco más como en la filosofía y todo esto que entendí que materialista era lo que tienes, o sea, era lo que está en tu poder, es donde vives, es quién eres. Entonces, no sé si fui yo o si hay muchísimas otras personas que no comprenden muy bien por qué es importante el materialismo histórico, porque lo relacionan con esto no sé, de tener dinero, pero no decir que quieres dinero, ¿sabes? Entonces, como de, es importante lo material, pero no puedo decir que quiero lo material, ¿no? O sea, no sé qué tanto tenga que ver, solo quería compartir esa perspectiva porque yo estaba como que muy, muy, muy equivocada en mi concepto de lo que era materialismo o materialismo histórico. Como que se confunde un poco con el consumismo y con lo superficial, ¿no? Ándale, Por eso, alguna justamente. razón. Yo, no sé si es presumir, pero justo en mi cumpleaños, hace 2 años, Rox me regaló justo el libro de un curso de materialismo histórico. Y justamente bueno, no lo he terminado, pero sí, o sea, digamos que la base principal y qué es lo que significa el materialismo histórico es justamente esta corriente filosófica que se apoya de los descubrimientos científicos para sustentar, digamos que los planteamientos filosóficos que se hacen, ¿no? Y justo va en contraposición a la filosofía idealista, ¿no? Ujú. Entonces, Aunque no diría que contraposición, ¿no? Porque la dialéctica, pues la agarra del idealismo, ¿no? Entonces lo que hace es como esta conjunción de la parte subjetiva y la parte material, porque también el materialismo histórico habla de esto, ¿no? De las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas, porque las condiciones subjetivas también son la cultura, ¿no? Que no es algo material, pero es algo que también repercute en cómo una sociedad se organiza. sí, pero justo, o sea, sí, sí, de Porque hecho, se lleva a cabo los procesos a través de la dialéctica, pero, o sea, es una metodología que no necesariamente tiene que trabajar con los a prioris de la filosofía, o de la corriente de filosofía idealista, ¿no? Porque desde el pues más idealismo o tienes. menos sí, pero yo diría que sí, porque habla como de superaciones, por ejemplo, ¿no? Y esos son a priori que el materialismo histórico también agarra. Y eso también es algo que se me hace muy interesante porque tiene mucha relación con el tipo de matemáticas que usaban en ese momento, que eran muy deterministas, ¿no? Como el cálculo integral, el cálculo diferencial, todo esto. Y eso es algo que luego hay como muchos marxistas nuevos, que ahora en lugar que dicen necesitamos una nueva metodología que esté acoplada a la ciencia actual, ¿no? Y en la ciencia actual está, por ejemplo, esto de los sistemas complejos, ¿no? De las ciencias de la complejidad y el caos, en el que ya no puedes estar viendo estas superaciones como ve Marcuse, de que va una tras otra, sino que es un sistema que hay un montón de variables que no, que predecirlos es muy complicado.
Voy a hacer, estaría interesante que tuviéramos eventualmente una plática sobre este tema de la concepción del materialismo histórico y el idealismo, y sobre solo como comentario, sobre los sistemas complejos. No sé si conozcan el canal de Darin, que es un maestro de filosofía. Justo tiene dos videos largos sobre estas teorías de la complejidad y de cómo esto se desarrolla dentro de la filosofía. Está muy, muy interesante. Mariana, ¿querías decir algo? No, ¿No? Bueno, Yo, Rox. yo rapidísimo. ¿Nos Sí. mandas de casualidad el link del canal, por favor? Ya. Claro, sí, Sí. sí, se los mando también y también pues igual podríamos hacer un sondeo para los que quedan. Bueno, no, preguntamos ahí para quien quiera participar en este tipo de debates o algo fuera de la lectura, pero que tenga que ver con el tema de filosofía que les interese, podríamos hacer una sesión aparte de plática de eso, ¿no? Porque veo que hay interés y estaría interesante. Rox nos va a compartir, va a subir el mapa mental digamos que en el espacio que tenemos, en la página. ese era el anuncio Entonces, que quería hacerles. dale tú. Que ya está lista la página, ya se pueden meter al menú y en donde dicen notas y materiales. Ahí se van a ir subiendo como las cosas que hemos estado haciendo, o sea, tanto en el club como individualmente. Entonces, si a ustedes les interesa subir sus apuntes o cualquier cosa que digan, esto va a servir tanto para evidencia como para ayudarle a alguien que quiera leer sobre Marcuse y así, pues pueden pasárnoslos y los subimos. E igual si se pierden alguna sesión o si no están entendiendo bien o así, también pueden siempre recurrir a ese material. Entonces, para que sepan ahí, es su espacio también, o sea, cualquier cosa que quieran subir, ya está lista esa pestañita. Gracias, Mariana. Y pues nada, pues, continuemos con las lecturas. Les voy a mandar lo siguiente por leer. Pues muchísimas gracias por su tiempo a todos los que se quedaron y espero que los sigan disfrutando tanto como Alexis y pues nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense, Bye. Nos descansen. vemos. Buenas noches. Bye. Buena tarde. Bye. Gracias, Rox. No, ¿de qué? Bye.